Vamos a ponerle datos económicos, nunca mejor dicho, a pues la situación aragonesa. Fíjense, hace unos días conocíamos un nuevo informe del estudio de perspectivas económicas. Saben ustedes que se coordina entre la Fundación Basilio Paraíso y la Cámara de Comercio. Y si hay alguien además que está detrás de este análisis es el catedrático de análisis económico de la Universidad de Zaragoza y además director de estos estudios, el señor Marcos Sansó, a quien tenemos la suerte de invitarlo ya a los estudios. Marcos Sansó, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, Gracias. yo le voy a invitar a que se coloque bien el micro, lo primero de todo, cerca de la boca para poder escucharnos y sobre todo, hablar un poquito de esta cuestión. Yo le he invitado esta vez a los estudios, normalmente le llamamos, pero yo le he invitado a los estudios porque el titular ya me llamó la atención. O sea, el crecimiento de la economía aragonesa se ralentiza y volverá a la normalidad en 2024. Lo esperábamos para 2023, leyendo un poquito cada trimestre y cada informe que desde la cátedra se va emitiendo. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Que nos hemos perdido por el camino para que ahora sea en 2024? Vamos a ver, han pasado bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. En principio, en la primera parte del año 2022, las perspectivas eran muy negras, ¿no? Es decir, que en el momento en que se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se dispararon todos los precios de materias primas, del petróleo, del gas. Las predicciones que podían hacerse en esa primera parte pues eran, la verdad, es que realmente malas, ¿no? Y el año pasado todos los que nos dedicamos a ir siguiendo la coyuntura pues preveíamos que iba a haber un empeoramiento notable en el año 22. Uh-huh. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que en dicho año tanto la economía aragonesa como la española y en parte también la europea pues han dado muestras de una gran resistencia, ¿no? a un clima de muy alta inflación y de gran incertidumbre, ¿no? Por este tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en la segunda parte del año pues ha habido una serie de circunstancias que han permitido moderar, ¿no? esta situación. Y pues las cosas no han ido tan mal. Es decir, que tanto la economía aragonesa como la española como la europea pues han mostrado un relativo comportamiento hasta tal punto que nosotros la previsión para el año 2022 pues las hemos subido aproximadamente un punto, ¿no? De lo que hacíamos en la primera parte del año, pero para el 22, ¿no? En ello, y ha dicho que hay varias causas las que influyen, tiene algo que ver también que los datos de los que disponemos y que nos proporciona básicamente el INE, sí, pues han recibido un retoque. Es decir, que se han revisado de tal manera que desde el año 2020 pues lo que ha hecho el INE ha sido aumentar la caída de ese año, de tal manera que luego los datos posteriores pues muestran un mejor comportamiento. Es decir, que no solo la economía realmente hemos visto que se ha comportado bien, porque hemos visto que la inflación al final, a partir de agosto, se ha ido moderando, especialmente en España, desde agosto ha ido para abajo, de tal manera que en agosto estaba en el 10,8 y en diciembre estaba en el 5,7, es decir, que casi caído a la mitad, ¿no? Y el resto de comportamientos, ¿no? Es decir, que esa incertidumbre de pensar, porque había incluso alguien que hablaba de apocalipsis, ¿no? Es decir, con motivo de la guerra en la primera parte del año, se ha oído y se ha leído, ¿no? Mucho miedo. Eso es, había una gran incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto ya no está solo estos datos, sino está luego el que ha habido una respuesta europea. Hay una respuesta española con el tema del precio de la electricidad, por ejemplo, la excepción ibérica, ¿no? Para el precio de la electricidad, que ha permitido el que al final pues haya podido responder satisfactoriamente, ¿no? Y por lo tanto, el ajuste que nosotros esperábamos fundamentalmente para el último trimestre del año 22 y el primero del 23, pues ha sufrido una traslación, ¿no? Hacia adelante. Y entonces vemos que lo peor va a venir en este primer trimestre del 23 y sobre todo en el segundo. Cuando usted dice lo peor va a venir, ¿a qué se refiere exactamente? Digo, el mayor ajuste. Es decir... la recesión. No va a haber recesión. Ajá. Al menos los datos dicen que no va a haber recesión. Es decir, a todo lo que he dicho... de todos los problemas que había en los mercados de materias primas,
combustibles, de gas, pues hay que añadir que, claro, los bancos centrales han reaccionado para controlar la inflación. Y entonces han provocado un incremento de los tipos de interés. ¿Con qué idea? Pues con la idea de, efectivamente, provocar una desaceleración. Es decir, que si vamos a tener una aceleración, ya no es tanto porque ocurra sin saber, sino que realmente se está deseando que ocurra. Y entonces ese ajuste pues va a tener lugar efectivamente en esta primera parte del año 2023. Y nosotros esperamos que todavía, a pesar de que ya ha habido 4 subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que va a influir en que la demanda europea y española y aragonesa caiga, porque el Euribor ya ha subido bastante, ya está superando el 3%, ¿no? Y va a bajar la demanda y el consumo de muchos bienes, porque va a haber que pagar intereses que antes no se pagaban, ¿no? Pues todavía va a subir, ¿no? Nosotros calculamos, está ahora el tipo de interés de referencia en el 2,5, pues calculamos que como mucho va a subir hasta el 3,5, ¿no? Es decir, que hasta el 3,5 creo que van a apurar a que suba, ¿no? Y eso va a ocurrir en estos 2 trimestres. Ellos verán con qué velocidad lo llevan, según cómo vayan viendo que va la inflación con los meses, si lo suben ya de medio punto en medio punto, un cuarto, pero más del 3,5 nosotros pensamos que no puede subir, porque entonces sí que ya digamos, desaceleración será excesiva. Entonces sí que puede haber una cierta recesión, ¿no? Nosotros de momento solo vemos que puede caer en un trimestre el PIB de Aragón y de España, que es el segundo, pero muy poquito. Hay una cuestión que me llama la atención. Es una frase, dice: las mejoras de la tasa de paro española son relativamente superiores a las aragonesas como consecuencia de una mejor dinámica de creación de empleo. ¿Estamos haciendo algo mal en Aragón? Yo creo que no. Es decir, el origen de ese comentario sí. Es que en la economía aragonesa es habitual que la tasa de paro sea notablemente inferior a la española. Es decir, que está bajando mucho más. Es habitual. Es habitual, sí. En los peores momentos hay como mínimo una diferencia de 5 o 6 puntos porcentuales. Es decir, que cuando en España es el 12, pues en Aragón suele estar en el 8 o en el 7. Y lo que ocurre es que cuanto más bajo está el paro, más difícil es bajarlo adicionalmente. Es decir, que realmente lo tiene más fácil para bajarlo España porque la tasa de paro es mayor, ¿no? Y entonces es más fácil bajarlo en tasas del 12 que en tasas del 7. Esa es la causa, no otra cosa. Y luego también se observa que en los últimos trimestres el empleo está, con datos de la EPA, está creciendo a tasas superiores en España que en Aragón. Es decir, en España está creciendo a tasas del 3 y pico %, aquí pues el 2 rapao, ¿no? Es decir, que bueno, pues pero es por esto, ¿no? Es decir, porque Aragón ya es un mercado que está ya más próximo a lo que podría ser un pleno empleo casi, no total, pero ya se está acercando, ¿no? Y es más difícil. De hecho, si no se crea más empleo es porque, según se quejan muchos empresarios, es porque no encuentran digamos, candidatos para muchas ofertas que tienen. Esa es una realidad del mercado, claro, ¿no? O sea, se están quejando de que no encuentran. Por eso es difícil que aumente el empleo, porque es que las empresas se quejan de que si hubiera más oferta de trabajadores, la completarían y aumentaría más el empleo, pero no la hay. Con estos datos, ¿no? La previsión de la tasa del paro, que tiene una senda descendente, las previsiones también un poquito del paro y del PIB en España. Con estas cifras, las empresas se encuentran más seguras en este 2023, más seguras para interactuar, para operar, para exportar, para crecer. Pero más segura respecto de qué. Claro, con los datos, ¿no? Respecto, bueno, evidentemente respecto por supuesto, a la pandemia, es decir, todo, claro. Decir, los datos en positivo, porque el final de 2022 dejaba mucha incertidumbre. En efecto. La frase era, ¿y lo que va a venir? En efecto. Y lo que va a venir, ¿no? Pero usted lo que aquí nos cuenta con datos es, bueno, pues que ahí va a haber un receso ahí, pero que no estamos en recesión, ¿no? Que la sensación en el mercado no es esa. En respuesta a tu pregunta, pues, en ese sentido, es que la incertidumbre que había en el
primer semestre del año 2022 yo creo que no existe. Es decir, que a pesar de que la guerra no ha terminado, la guerra de Ucrania, pero bueno, ya tenemos, digamos, un conocimiento de cómo están las cosas y por lo tanto ya, digamos que el abanico de incertidumbre se ha estrechado, ¿no? Entonces ya no es tan grande como antes, ¿no? Y bueno, pues la confianza realmente puede ser mayor, aunque, digamos, las empresas, digamos, están adoptando una posición cautelosa, en el sentido de que, en fin, tampoco, digamos, son circunstancias para echar las campanas al vuelo, ya que el Banco Central Europeo está diciendo que bajemos el pie del acelerador, es decir, que cuidadito, que como sigáis muy fuertes en la España, nosotros seguiremos subiendo el tipo de interés. Entonces, ya no tenemos que preocuparnos de que efectivamente las cosas van bien, sino que se calme el Banco Central Europeo, es decir, para que no suba demasiado los tipos de interés, ¿no? Es decir, que bueno, pues yo creo que sabiendo esto, pues las empresas están tomando una cierta cautela para ver si efectivamente se tranquilizan cosas, pero eso, dentro de que, bueno, la incertidumbre es mucho menor, ¿no? Muchísimo menor. Bueno, con estos datos, ¿no? Y con el inicio así, ¿no? de crecimiento, ¿qué augura para 2023? En cuanto a crecimiento, y paro. Creación de puestos de empleo, creación sí, también de nuevas empresas, porque, bueno... En efecto, en Aragón, hablando de Aragón, hay muchos proyectos pendientes. Es decir, ahí están los proyectos de Amazon, está el proyecto de Bonaria, hay de Plaza, está de Inditex, lo nuevo, en fin, hay muchos proyectos que están en marcha y esos, bueno, pues van a seguir, ¿no? Entonces, en este sentido, es por lo que la evolución del empleo está siendo buena, ¿no? En esta comunidad. Entonces, en cuanto a crecimiento, hombre, pues nosotros lo que preveemos en función de lo que nos dicen los datos y las técnicas que aplicamos es que el crecimiento en España y en Aragón va a estar en torno como mucho al 1% en el año 2023. Ojo, cuando hacemos una previsión de crecimiento en 2022 del 4,9 en España y el 4,5 en Aragón, es decir, que hay una ralentización de 3 puntos, ¿no? ¿Y por qué? Pues por lo que hemos dicho de ese... esa intervención que está llevando a cabo el Banco Central Europeo con los tipos de interés y está haciendo que baje el crecimiento. Y ese ajuste se va a producir en la primera parte del año 2023. Importante. Pero la segunda, ahora es el primero y el segundo trimestre. Ajá. Y a partir del tercero y cuarto ya va a haber una recuperación. O sea, ya en este final. Es decir, que vamos a ir para abajo en la primera parte del año y la segunda ya será de recuperación, ¿no? Una cuestión, que sí, no sé si al final, quiero decir, si está contemplado aquí dentro, pero dentro de estas cifras, cuando hablamos de empleo y de creación de empresas, también se contemplan esas subidas salariales, también se contemplan esos fondos europeos que después marcharán. Es decir, cuando hablamos de que volverá a la normalidad en 2024, con todos estos, ¿no? También... Está muy claro. La verdad es que es mucho más fácil poner las condiciones de las subidas salariales, que eso es relativamente fácil, sabiendo cómo en promedio pues evoluciona la inflación, cómo están los convenios colectivos, etc. Eso es fácil. No es tan fácil el tema de los fondos europeos porque tenemos que deciros que nos dedicamos a las predicciones que es que los buscamos y no los encontramos casi. Es decir, que la realidad de esos fondos es muy difícil, digamos, reconocerla en la evolución económica porque no ha habido una permeabilidad suficiente a las cifras de evolución. Es decir, no han afectado todavía al dinamismo. Es decir, que ahí hay, digamos, un pero que poner. Ojalá en el futuro ocurra, ¿no? Pero yo hablo con mucha gente que hace estas predicciones y lo que me dicen es que ninguno somos capaces de reconocer esos efectos de los fondos, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, si le parece. Decir también que este estudio de perspectivas de economía viene promovido, como decimos, por Cámara, pero también por el programa ARIES, Aragón Impulso de Empresas. Quiero decir que esto está canalizado precisamente pues a aquellas, ¿no? Empresas también que quieren... Esas son las pymes industriales. Claro, sabes, las pymes. Al final el territorio, ¿no? En Aragón es muy
particular, nunca mejor dicho. Señor Así Sansó, es. que es un placer tenerle aquí. Yo espero que esta sea la primera de muchas otras veces que venga a los estudios y podamos analizar también, ¿no?, los datos económicos. Muy bien, muchas gracias, lo mismo digo. Gracias. Bien, pues vamos a despedir entrevista. Bueno, situación internacional que supuso un incremento de la inflación durante 2022, llegaba al 10, pero a partir de ese mes se fue moderando, terminando en diciembre el 5,7, y el crecimiento para la economía aragonesa, que se ralentiza, pero continúa en buen estado hasta que en 2024 lleguemos a niveles óptimos antes de la pandemia.